Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Impresionante caída de rayos rompió récord en Bogotá, Colombia, con 3.200 en 2 horas. De acuerdo con el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que registran un récord en caída de rayos. Y estos rayos relámpagos solamente es el principio de dolores de parto en este tiempo. En el periodo de la gran tribulación, en la semana 70, cuando ya son los juicios de Dios, la palabra nos advierte de qué intensidad serán estos rayos. ¿De qué tamaño será el destello de luz que produzcan estos relámpagos? Segunda de Samuel capítulo 22, versículos 14 y 15, nos dice: Y tronó desde los cielos Jehová, Yahvé, y el Altísimo dio su voz, y envió saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5 también nos advierte de este escenario, que va a haber truenos, voces y relámpagos y un terremoto, como parte de los juicios en la semana 70. Descubren una grieta en el lecho marino que podría provocar un terremoto de magnitud 9. Estados Unidos ha encendido la alerta roja por terremoto, después de que ha descubierto una grieta de casi 1,000 kilómetros de largo en el fondo del Pacífico. Un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Washington detectó la fuga de un extraño líquido caliente en el fondo del Océano Pacífico, justo sobre una zona donde chocan 2 placas tectónicas frente a la costa oeste de los Estados Unidos. El estudio sobre este fenómeno fue publicado en la revista Science Advances. Sugiere que podría estar aumentando el riesgo de un terremoto de gran magnitud. El agujero que arroja el líquido caliente se encuentra a 80 kilómetros de la costa de Oregón en los Estados Unidos, en el límite de la falla de inmersión conocida como zona de subducción de Cascadia, que se extiende desde el norte de California hasta Canadá. Y esto está preparando el escenario para los grandes terremotos que nos advierte Lucas capítulo 21 versículo 11. Y esto también ya va caminando en dirección al gran terremoto mundial que viene, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 18, cuando va a haber un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Con eso ya nos dice la magnitud del gran terremoto que viene. Y esto es en el periodo de la semana 70 y, para ser más exactos, en la parte final de la gran tribulación. Gran actividad volcánica por diferentes partes del mundo. En Ecuador, el volcán Sangay lanzó una gran nube de ceniza que afectó a 3 provincias. En Costa Rica, el volcán Rincón de la Vieja entró en erupción. En México,
La intensa actividad del volcán Popocatépetl registró 177 exhalaciones, 5 explosiones y caída de ceniza, cumpliéndose las señales que la profecía bíblica nos deja como fin del tiempo de gracia, en Joel capítulo 2 versículo 30 y versículo 31, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, de Yahvé, que habría en la tierra sangre y fuego, que habría columnas de humo, lo que está provocando estas grandes erupciones volcánicas en diferentes partes del mundo. En Colombia, la sismicidad del volcán Nevado del Ruiz volvió a registrar un aumento, que está acelerando este escenario de lo que nos advierte la palabra en Apocalipsis 16:18, y que también la palabra de Dios en Isaías capítulo 24, del versículo 18 al 20, nos vuelve a confirmar este escenario del gran terremoto mundial, cuando temblarán los cimientos de la tierra y será quebrantada del todo la tierra. Enteramente va a ser desmenuzada la tierra. En grande manera temblará la tierra como un ebrio. Se va a tambalear como un borracho. Y si aún tiene algunas dudas de que esto va caminando ya en esa dirección, escuche con atención. Descubren más de 19,000 nuevos volcanes submarinos distribuidos alrededor del planeta. Un equipo internacional de oceanógrafos descubrió 19,325 nuevos volcanes submarinos en los océanos del mundo, ampliando el catálogo anterior que contaba con 24,643 volcanes submarinos. De acuerdo a este nuevo artículo publicado en la revista Air and Space Science, los investigadores utilizaron datos satelitales de radar para medir la curvatura de la topografía de la superficie oceánica. Señales que nos indican que el glorioso evento del arrebatamiento está muy pronto por ocurrir. Y en este programa siempre hemos creído y hemos dado varios argumentos con bases bíblicas que el arrebatamiento es antes de la semana 70. Pero también respetamos a todas aquellas personas que difieren de esta posición doctrinal, como es los que creen que el arrebatamiento es a la mitad de la semana 70. O aquellos que creen que el arrebatamiento es un poco antes del final de la semana 70, la doctrina preira. O aquellos que creen que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento y que ocurre al final de la semana 70, al final del periodo de la gran tribulación. Cuando no se escudriña y no se analiza la palabra de Dios correctamente, como es este caso de la postura doctrinal post-tribucionalista, que considera que al final de la gran tribulación es cuando ocurre el arrebatamiento o la segunda venida, y no se dan cuenta que dejan fuera o sin cumplimiento varios eventos que deben de ocurrir en el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo, en la casa de su Padre, en el escenario profético final, como es el caso de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que son las bodas del Cordero, y por forzar el tiempo hasta el final de la gran tribulación, se quedan sin este evento. Y van más allá, también se quedan sin el evento de Apocalipsis capítulo 19 versículo 9, porque queda sin cumplirse lo escrito y profetizado de los eventos de las bodas del Cordero y la cena del Cordero, como lo vamos a ver más adelante, alterando el orden cronológico y alterando el significado correcto de la profecía bíblica. Y si creemos en esta postura doctrinal pretribucionalista de que el arrebatamiento es
antes de la semana 70 es que hay varias bases bíblicas que dan sustento para creerla. Y también es una doctrina que no se contradice con otros eventos escritos y profetizados. Todo esto lo hacemos para que usted, bajo la palabra de Dios, descubra la gran bendición de que el arrebatamiento ya se acerca, pero también la alerta para estar preparados y buscar de su gracia de nuestro Señor Jesucristo para que seamos, como dice Lucas 21:36, nos tome por dignos de escapar de estas cosas que vendrán a la tierra, que son los juicios de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Y para poder comprender mejor y entender lo que es la profecía bíblica, vamos a desglosar las profecías finales entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Y por eso ponemos los escritos o bases bíblicas en pantalla y así testificar que lo que estamos diciendo es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora escuche con cuidado. Veamos estas diferencias entre el arrebatamiento y lo que es la segunda venida. En el arrebatamiento, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18, nuestro Señor Jesús permanece en el aire, en las nubes. Ahí es donde es nuestro encuentro de su iglesia con Él. Ahora vea la diferencia. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, versículo 4, nuestro Señor Jesús viene a Israel, al monte de los olivos, allá en Jerusalén, a defenderlo de todos sus enemigos. Otra diferencia. En el arrebatamiento, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, nuestro Señor Jesús nos lleva a su reino celestial, a las moradas que ha ido a preparar para nosotros. En la segunda venida es muy diferente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Nosotros ya venimos con Él, con nuestro Señor Jesús, y venimos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y lo seguimos en caballos blancos. Otra diferencia. En el arrebatamiento es un evento que es antes de la semana 70, antes que vengan los juicios, antes que se abra el primer sello, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Antes que se abra el primer sello, ya estamos los redimidos cantando un cántico nuevo. Todos los redimidos, todos los que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir. Apenas se van a abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con su sangre nos ha redimido. Hemos pasado de muerte a vida eterna para Dios, y somos seres terrenales, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No habla de seres celestiales. En la segunda venida, que es después de la tribulación, del gran caos cósmico que va a suceder, como dice Mateo capítulo 24, versículo 29, que ese evento será inmediatamente después de la tribulación, donde ese caos cósmico viene con los eventos en el sol que se va a oscurecer, la luna ya no dará su resplandor y van a caer las estrellas del cielo. Es cuando las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y Mateo 24:30 ahí nos dice que es cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, en el cielo. Aquí sí, todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Es entonces cuando todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí, para la segunda venida, se utilizan palabras en griego, parusía, epifanía, que es viene en poder y gran gloria. En el arrebatamiento, la palabra que se utiliza es harpazo,
que es cuando nuestro Señor Jesús nos tomará a Él mismo, nos llevará a Él mismo. Y en el arrebatamiento, no todo ojo lo verá, solamente los que están en santidad, como dice Hebreos 12:14, verán a nuestro Señor Jesús, porque sin santidad nadie lo verá. Otra gran diferencia, en el arrebatamiento, la iglesia va para las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Ahí es cuando ya están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se van a postrar en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Ahí está ya la iglesia de Cristo. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y es cuando seremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente para las bodas del Cordero. Y aquí otra gran diferencia. En la segunda venida venimos ya con nuestro Señor Jesucristo. Ya fueron las bodas del Cordero y venimos a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Cuando venimos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a salvar a Israel y pone sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y también nos lo confirma Zacarías capítulo 14, versículo 5, cuando vendrá nuestro Señor, nuestro Dios, con todos los santos, toda su iglesia, vengamos con Él. Escuche otra gran diferencia. En el arrebatamiento, este evento ocurre antes de la ira, antes de los juicios. Por eso nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. También nos lo confirma Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 9, también nos lo confirma. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre de nuestro Señor Jesús, por él seremos salvos de la ira. Y la ira es todos los eventos que hay en la semana 70. Juicios que ya están escritos y profetizados, de los cuales nuestro Señor Jesucristo nos librará. En la segunda venida es un evento que es antes del milenio. Y ahí no viene a arrebatar. Ahí viene para mandar al lago de fuego al anticristo y al falso profeta. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Cuando la bestia, el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ellos las señales con los cuales habían engañado a los moradores de la tierra, que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Estos siniestros personajes van a ser lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Otra gran diferencia. En el arrebatamiento, nuestro Señor Jesús viene a salvar a su iglesia de los juicios que vienen a la tierra en la semana 70. Para ello nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando estudiamos correctamente la palabra de Dios
encontramos una preposición muy clara. Dice, yo también te guardaré de, preposición que indica fuera, de, y que también en griego viene de la palabra, de la preposición ek, que significa fuera. Si la iglesia estuviera en la semana 70, entonces tendría que decir, yo también te guardaré en la hora de la prueba. En es dentro, pero aquí está muy claro que es de la hora, de, fuera. Y esto es muy claro cuando entendemos la gramática. Y el juicio viene para probar a los que moran sobre la tierra. Recordemos que nosotros, la iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. En la segunda venida, nuestro Señor Jesús no viene a arrebatar, viene a juzgar al mundo. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al versículo 46. Eventos completamente diferentes. Ahora, ponga mucha atención de lo que nos advierte la palabra de Dios de lo que va a ocurrir antes del arrebatamiento, que se va a incrementar la apostasía, se van a apartar de la fe y muchos dejarán de creer en este evento, de tener fe de que ocurra este glorioso evento del arrebatamiento. Hoy con tristeza lo decimos, cuántos líderes y predicadores creyentes hablaban del arrebatamiento y hoy lo niegan, lo descalifican y lo censuran, cuando está escrito y profetizado en la palabra de Dios, cumpliéndose exactamente la profecía. Lucas capítulo 18 versículo 8 nos lo deja muy claro. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ahí nos da la respuesta. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los postreros tiempos, los que estamos viviendo, algunos se apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe y no creerán lo que está escrito y profetizado, como es el evento del arrebatamiento. Y van a escuchar a algunos a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y vea por qué. Porque para el arrebatamiento la fe es muy importante. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, antes que fuese arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Creyendo, teniendo fe. Siguiente versículo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Se lo repito, crea que le hay. Y si usted es de los que no cree que hay un arrebatamiento, evento que está escrito y profetizado en la palabra de Dios, pues está en un problema y no ha comprendido que Dios es el galardonador de los que le buscan, de los que lo esperan. Y al ver todo el escenario que está ocurriendo en el mundo, es tiempo de prepararnos para el arrebatamiento, porque este evento va a ocurrir, lo crea o no lo crea, lo prediquen o no lo prediquen en las congregaciones, y que algunos predicadores mejor lo ignoren y busquen predicar de un evangelio de prosperidad. No se nos olvide, está escrito y profetizado, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y que nuestro Señor Jesús viene por una manada pequeña. Lucas capítulo 12 versículo 32. Y lloremos y velemos para que nuestro Señor Jesucristo nos tome por dignos, como dice Lucas 21:36, para poder ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, que es tiempo de juicio. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo,
Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice, llevando su santa y bendita palabra. Porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así, todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan, también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre, y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba, y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor.